En los pasillos silenciosos del Hospital Infantil San Gabriel de Valencia, una niña de 7 años guardaba un secreto tan profundo que había robado su voz durante 3 largos años. Lo que su madre, una reconocida neuropsiquiatra, no sabía era que la cura para el silencio de su hija no vendría de ningún tratamiento costoso, sino de las manos callosas y el corazón generoso de un hombre al que la sociedad había enseñado a ser invisible. La doctora Laura Herrera caminaba por los pasillos del hospital con la elegancia fría de quien ha aprendido a controlar cada emoción. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol mientras revisaba el expediente de su próximo paciente, pero su mente estaba en otro lugar, en Camila, su hija de 7 años que la acompañaba en silencio, como una sombra que se había acostumbrado a existir sin palabras. Hacía 3 años que Camila no pronunciaba una sola palabra. Todo comenzó durante el divorcio tumultuoso con Roberto, cuando las discusiones nocturnas y los portazos se convirtieron en el soundtrack de su infancia. Laura recordaba vívidamente la última vez que escuchó la voz de su hija: «Mami, ¿por qué papá ya no nos quiere?». Esas fueron las últimas palabras que brotaron de sus labios antes de que el silencio se instalara como un muro impenetrable. Como neuropsiquiatra infantil de prestigio, Laura había agotado todos los recursos de la medicina moderna. Psicólogos especializados, terapias conductuales, tratamientos farmacológicos experimentales, sesiones de hipnosis, terapia con animales, musicoterapia. La lista de intentos fallidos crecía mes tras mes, junto con la desesperación silenciosa que carcomía el alma de una madre que sabía curar a los hijos de otros, pero no al suyo propio. En el hospital, Camila era conocida como la niña silenciosa. Los colegas de Laura la miraban con una mezcla de compasión y curiosidad científica, como si fuera un caso de estudio andante. Algunos susurraban teorías sobre trauma psicológico, otros sobre posibles daños neurológicos no detectados. Laura había sometido a su hija a resonancias magnéticas, electroencefalogramas y toda clase de estudios, pero los resultados siempre arrojaban lo mismo: una mente perfectamente sana atrapada en un silencio voluntario. La rutina diaria se había vuelto mecánica y dolorosa. Cada mañana, Laura llevaba a Camila al hospital mientras ella trabajaba, esperando que la exposición constante al ambiente médico pudiera despertar algún interés o reacción en la niña. Pero Camila se limitaba a sentarse en un rincón del consultorio, dibujando en silencio o jugando con muñecas que nunca emitían sonidos en sus manos. La relación madre-hija se había fracturado de maneras sutiles pero profundas. Laura se había convertido en una versión más fría de sí misma, protegiéndose del dolor constante de ver a su hija perdida en un mundo interior al que no podía acceder. Las cenas transcurrían en silencio absoluto, puntuadas apenas por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Las noches eran peores. Laura escuchaba a Camila llorar en silencio a través de las paredes, un llanto que se había vuelto tan silencioso como todo lo demás en su vida. El misterio que atormentaba a Laura no era médico, sino profundamente humano. ¿Cómo era posible que una niña de 7 años tomara la decisión consciente de renunciar por completo al habla? Los especialistas hablaban de mutismo selectivo, de trauma psicológico, de mecanismos de defensa, pero ninguna de esas etiquetas clínicas explicaba la mirada antigua y sabia que a veces aparecía en los ojos de Camila. Laura había comenzado a notar patrones extraños en el comportamiento de su hija. Camila respondía a ciertos estímulos de maneras sutiles pero inequívocas, un ligero movimiento de cabeza ante preguntas específicas, una sonrisa apenas perceptible ante ciertas melodías. Una tensión corporal cuando pasaban cerca del ala de pediatría donde los niños lloraban. Era como si Camila hubiera desarrollado un lenguaje secreto que solo ella entendía, una forma de comunicación que trascendía las palabras pero que permanecía indescifrable para el mundo adulto. El dilema ético también pesaba sobre Laura como una losa. Como profesional de la salud mental infantil, sabía que estaba demasiado involucrada emocionalmente para ser objetiva con su propia hija. Había considerado derivar el caso a un colega, pero la idea de entregar a Camila a manos extrañas le resultaba insoportable. Era un círculo vicioso, su amor maternal la cegaba profesionalmente, pero su conocimiento médico la paralizaba maternalmente. Durante las largas jornadas en el hospital, Laura observaba obsesivamente cada gesto, cada expresión facial de Camila, buscando señales, pistas, cualquier indicio de que su hija seguía ahí adentro.
esperando el momento adecuado para regresar al mundo de los que hablan. Había momentos en que creía ver un destello de la antigua Camila, cuando una mariposa se posaba en la ventana del consultorio, cuando escuchaba música clásica en los altavoces del hospital, cuando observaba a otros niños jugar en el jardín terapéutico. Pero esos momentos se desvanecían tan rápido como llegaban, dejando a Laura con más preguntas que respuestas. ¿Era Camila realmente incapaz de hablar o había elegido no hacerlo? Su silencio era una forma de protesta, de autoprotección o de algo más profundo que la medicina aún no había logrado categorizar. El peso de la incertidumbre se había vuelto casi insoportable para Laura. Noches enteras las pasaba despierta, revisando literatura médica, buscando casos similares, consultando con colegas internacionales. Había gastado una fortuna en tratamientos experimentales y terapias alternativas, pero nada parecía penetrar la barrera invisible que Camila había construido alrededor de su voz. La obsesión de Laura por encontrar una cura se intensificó cuando comenzó a llevar un diario detallado de cada reacción, cada gesto, cada microexpresión de Camila. Como científica, sabía que la observación sistemática era clave para entender cualquier fenómeno, pero como madre desesperada, se aferraba a cada pequeño detalle como si fuera una pista hacia la salvación de su hija. Las páginas del diario se llenaban de anotaciones minuciosas. Día 847 sin palabras, Camila mostró interés por una mariposa azul durante 3.7 segundos. Día 848, reaccionó al sonido de una ambulancia con ligero temblor en las manos. Día 849, sonrió imperceptiblemente cuando la enfermera María le ofreció un caramelo de menta. Cada entrada era un intento desesperado de descifrar el código secreto que mantenía cautiva la voz de su hija. Laura también había comenzado a experimentar con diferentes enfoques terapéuticos por su cuenta. Introdujo música de diferentes géneros durante las sesiones, probó con aromaterapia, cambió la iluminación del consultorio, incluso trajo diferentes texturas y objetos para estimular los sentidos de Camila. Todo meticulosamente documentado, todo cuidadosamente analizado, pero los resultados seguían siendo desalentadoramente mínimos. La presión profesional también comenzó a afectarla. Sus colegas, inicialmente comprensivos, empezaron a susurrar sobre su obsesión poco profesional con el caso de su propia hija. El director del hospital, Dr. Mendoza, la había llamado discretamente para sugerirle que tomara un descanso o considerara derivar el caso. Laura, eres una excelente profesional, pero estás demasiado cerca de este caso. A veces la distancia emocional es necesaria para la claridad clínica, le había dicho con la mejor de las intenciones. Pero Laura no podía aceptar la derrota. Cada noche, después de que Camila se quedara dormida, se sumergía en investigaciones online, conectándose con comunidades de padres con hijos con mutismo selectivo, consultando con especialistas en trauma infantil de todo el mundo, buscando esa pieza del rompecabezas que le devolviera la voz a su hija. Fue durante una de esas noches de investigación obsesiva que Laura se topó con estudios sobre la importancia del vínculo emocional no médico en la recuperación de traumas infantiles. Leyó sobre casos donde la intervención de personas ajenas al ámbito médico había logrado avances significativos, maestros, cuidadores, incluso extraños que habían establecido conexiones inexplicables con niños traumatizados. La idea la inquietó profundamente. Como médica, había sido entrenada para confiar en protocolos establecidos, en tratamientos respaldados por evidencia científica, en la autoridad de la bata blanca. Pero como madre, comenzó a preguntarse si había estado buscando la solución en el lugar equivocado. ¿Y si la clave para desbloquear el silencio de Camila no estaba en un consultorio, sino en algún lugar más simple, más humano, más inesperado? Todo cambió un martes lluvioso de octubre cuando Laura llegó temprano al hospital para preparar una presentación sobre mutismo selectivo que daría a residentes de psiquiatría. Camila la acompañaba, como siempre, arrastrando los pies con resignación hacia otro día de silencio en los pasillos del San Gabriel. Era entonces cuando Laura vio algo que cambiaría todo para siempre. Andrés Morales, el auxiliar de servicios generales de 52 años, estaba limpiando el corredor de pediatría con su movimiento pausado y meticuloso de siempre. Laura apenas lo había notado durante todos estos meses. Para ella, era simplemente parte del paisaje hospitalario,
una figura invisible que mantenía la limpieza mientras los verdaderos profesionales salvaban vidas. Pero ese día, algo extraordinario sucedió. Camila, que habitualmente caminaba pegada a las paredes como tratando de desaparecer, se detuvo frente a Andrés. El hombre, que estaba de rodillas limpiando una mancha en el suelo, levantó la vista y le sonrió con una calidez genuina que Laura no había visto dirigida a su hija en mucho tiempo. No era la sonrisa profesional y cargada de lástima que los médicos habían perfeccionado, sino algo más simple y real. «Hola, princesa», murmuró Andrés con voz suave, sacando de su bolsillo un pequeño patito de goma amarillo. «Mira lo que encontré esta mañana. Creo que alguien lo perdió y está muy solito». Laura se quedó paralizada cuando vio algo que no había presenciado en 3 años. Camila extendió lentamente su mano hacia el patito, y por primera vez desde el divorcio, una sonrisa genuina iluminó su rostro. La transformación fue tan sutil que cualquier otra persona la habría pasado por alto, pero Laura, que había catalogado cada microexpresión de su hija durante 1000 días, reconoció inmediatamente que algo monumental acababa de suceder. Camila no solo había sonreído, sus ojos se habían encendido con una chispa que había estado ausente durante años. Andrés, completamente ajeno al milagro que acababa de presenciar Laura, continuó hablando con Camila como si fuera la cosa más natural del mundo. Le contó que el patito se llamaba Pepito y que había estado buscando una niña especial que supiera guardar secretos muy importantes. «Los patos de goma tienen una magia especial», le susurró conspiradoramente, «pero solo funciona con las niñas más valientes y más inteligentes». Laura observó, sin poder respirar, cómo su hija, por primera vez en 3 años, interactuaba genuinamente con otro ser humano. Camila acarició el patito con una delicadeza casi reverencial, lo acercó a su oído como si estuviera escuchando secretos, y luego, en el momento más impactante de todos, movió los labios como si estuviera susurrando una respuesta. No hubo sonido, pero el movimiento labial era inequívoco. Camila había intentado hablar. Laura se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas no la sostendrían. Todo su entrenamiento médico, todas sus teorías sobre trauma y recuperación, se desmoronaron en ese instante ante la evidencia de que la conexión humana más simple había logrado lo que años de terapia especializada no habían conseguido. Cuando Andrés se incorporó para continuar con su trabajo, Camila lo siguió con la mirada, aferrando el patito contra su pecho. Por primera vez desde el divorcio, Laura vio esperanza real en los ojos de su hija. No la esperanza forzada de las sesiones de terapia, sino algo auténtico y luminoso que había brotado de la interacción más inesperada posible. La revelación de lo que había presenciado esa mañana atormentó a Laura durante días. Como científica, sabía que una sola interacción no constituía evidencia significativa, pero como madre desesperada, se aferraba a esa chispa de esperanza como si fuera un salvavidas en medio de un océano de desesperación. La lucha interna entre su entrenamiento profesional y su intuición maternal llegó a un punto crítico cuando tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Contra todos los protocolos, contra la jerarquía hospitalaria, contra su propio orgullo profesional, Laura decidió acercarse a Andrés Morales. Fue una tarde de viernes, después de que la mayoría del personal hubiera terminado su turno, cuando lo encontró en el cuarto de suministros, organizando materiales de limpieza con la misma meticulosidad que aplicaba a todo su trabajo. «Disculpe», murmuró Laura, sintiéndose extrañamente vulnerable. Durante años, había sido la doctora Herrera, la autoridad indiscutible en neuropsiquiatría infantil. Ahora era simplemente una madre quebrada pidiendo ayuda al hombre que limpiaba los pisos. «Soy Laura Herrera, la madre de la niña con la que habló el martes pasado. Camila». Andrés levantó la vista, sorprendido de que una doctora se dirigiera a él por su nombre, pero su expresión se suavizó inmediatamente cuando mencionó a Camila. «Ah, sí, la princesa del patito. Es una niña muy especial, doctora. Tiene unos ojos que hablan más que muchas personas con voz». Esas palabras golpearon a Laura como un rayo. Este hombre, sin educación médica formal, había visto en su hija lo que ella, con toda su preparación académica, había estado buscando desesperadamente, la persona completa detrás del silencio.
Andrés, comenzó, sintiendo que se tragaba años de orgullo profesional, necesito pedirle algo que va contra todo lo que me enseñaron como médica. La conversación que siguió fue la más honesta que Laura había tenido en años. Le contó a Andrés sobre los 3 años de silencio de Camila, sobre los tratamientos fallidos, sobre su propia desesperación como madre que podía curar a los hijos de otros pero no al suyo propio. Andrés la escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, y cuando Laura terminó su confesión desgarradora, él le ofreció algo que ningún especialista había podido darle, comprensión simple y humana. Doctora, dijo Andrés con una sabiduría que no venía del libro sino de la vida, a veces los niños lastimados necesitan sentir que alguien los ve sin querer arreglarlos. Yo perdí a mi esposa hace 5 años, y mi hija Isabela también se quedó callada por un tiempo. No fue un doctor quien la ayudó, fue la vecina del 4º piso que le enseñó a hacer flores de papel. La simplicidad de esa verdad fue devastadora para Laura. Había estado tan obsesionada con curar a Camila que había olvidado simplemente verla, aceptarla, amarla tal como era en ese momento. ¿Aceptaría pasar algún tiempo con ella?, preguntó, sintiendo que las palabras le costaban más que cualquier diagnóstico complejo. No como terapia, solo como alguien que la ve. La respuesta de Andrés fue inmediata y cálida, sería un honor, doctora. Los niños necesitan saber que son valiosos exactamente como son, no como proyectos que necesitan ser reparados. Esa noche, Laura tomó la decisión más radical de su vida profesional y personal, iba a confiar en la sabiduría de un auxiliar de limpieza por encima de toda su formación médica, porque por primera vez en 3 años, había visto a su hija sonreír de verdad. Los encuentros entre Camila y Andrés comenzaron de manera casual pero se convirtieron en el punto más esperado del día para la niña. Cada mañana, cuando Laura llegaba al hospital, Camila buscaba con los ojos al hombre del patito amarillo. Andrés había adoptado la costumbre de inventar nuevas aventuras para Pepito el patito, historias simples pero llenas de magia sobre valentía, amistad y la importancia de encontrar la propia voz cuando uno estaba listo. La transformación fue gradual pero inequívoca. Primero fueron gestos, Camila comenzó a asentir cuando Andrés le hacía preguntas sencillas. Luego vinieron las sonrisas más frecuentes, seguidas de pequeños movimientos de las manos que parecían responder a las historias. Laura observaba estos intercambios desde la distancia, documentando cada progreso en su diario, pero ahora con lágrimas de esperanza en lugar de desesperación. El momento decisivo llegó un miércoles de noviembre. Andrés estaba contándole a Camila sobre el día en que Pepito el patito había perdido su voz en un lago mágico, y cómo había tenido que ser muy valiente para pedirle ayuda a una sirena sabia. Pero ¿sabes qué fue lo más difícil?, le susurró Andrés, acercando el patito al oído de Camila. Tuvo que susurrarle su nombre verdadero a la sirena para recuperar su voz. Laura, que escuchaba desde su consultorio cercano, vio cómo Camila levantaba el patito hacia sus labios. Primero fue solo aire, un susurro silencioso, pero luego, claro como el cristal, escuchó la voz que había extrañado durante 1000 días. Camila, susurró su hija al patito. Mi nombre es Camila. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Laura sin control. No eran solo lágrimas de alegría, sino de humildad, de reconocimiento, de gratitud hacia el hombre que había logrado lo que toda su ciencia no pudo conseguir. Andrés, con la sabiduría de alguien que había enfrentado su propia pérdida, no hizo gran escándalo del momento. Simplemente sonrió y le dijo a Camila, Pepito está muy contento de conocer tu nombre, princesa. Los días siguientes fueron como un despertar gradual. Camila comenzó a hablar más, primero solo con Andrés, luego en presencia de Laura, y finalmente con otros miembros del personal hospitalario. Su voz, que había estado en silencio durante tanto tiempo, era suave al principio, como un instrumento que necesitaba ser afinado después de años sin uso, pero cada palabra era un regalo. La relación entre Laura y Andrés también había evolucionado. Lo que comenzó como una petición desesperada de ayuda profesional se había transformado en algo más profundo. Laura había descubierto en Andrés no solo la clave para la recuperación de su hija, sino también un alma gemela que entendía el dolor, la pérdida y el poder transformador del amor incondicional. Andrés, por su parte, había encontrado en Laura y Camila una nueva familia donde su corazón herido podía sanar.
6 meses después de la primera sonrisa de Camila, Laura tomó otra decisión revolucionaria. Junto con Andrés, fundaron el Centro de Comunicación Esperanza, un lugar donde se combinaba la expertise médica de Laura con la sabiduría empática de Andrés para ayudar a niños con trastornos de comunicación. Camila, ahora una niña parlanchina y llena de vida, se convirtió en la pequeña embajadora del centro, compartiendo su historia con otros niños silenciosos y sus familias. El amor había triunfado sobre el trauma, la simplicidad había vencido a la complejidad, y una familia rota había encontrado la forma de reconstruirse de manera más hermosa que antes. Isabela, la hija de Andrés, y Camila se habían convertido en hermanas del corazón, y Laura había aprendido la lección más importante de su carrera, que a veces los milagros vienen envueltos en overoles de trabajo y con las manos callosas de quienes el mundo considera invisibles. La historia de Camila nos enseña que los milagros más profundos no siempre llegan vestidos de bata blanca o acompañados de diplomas enmarcados. A veces, la sanación más poderosa nace de un corazón genuino que ve más allá de los diagnósticos y reconoce la humanidad completa en cada alma herida. El amor verdadero no busca arreglar o cambiar, simplemente abraza, acepta y crea el espacio seguro donde el crecimiento puede florecer naturalmente. En un mundo que a menudo valora más los títulos que la ternura, más los protocolos que la paciencia, la transformación de Camila nos recuerda que todos tenemos el poder de ser instrumentos de sanación en la vida de alguien más. No necesitamos ser expertos para marcar la diferencia, solo necesitamos ser genuinos, presentes y dispuestos a ver la luz que existe en cada persona, especialmente en aquellas que el dolor ha sumergido en la oscuridad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Has sido testigo del poder transformador de un gesto simple en tu propia vida? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia con personas que marcaron la diferencia de maneras inesperadas, y no olvides suscribirte para más relatos como este que celebran el triunfo del amor sobre la adversidad.